si vivías tu momento? Es una nueva vida, sin drogas, sin alcohol. Eran bastante punks. Lo de ellos era crudo y trágico y amargado. Sarcos y yo teníamos como eso, nada puede salir mal, y bueno, eso es muy peligroso también. The sound of two guitars working together, sounding as one. When you get that, that's one of the miracles of rock and roll. Cuando hay una batería y es un rock and roll, algo pasa. ¿Tenés la llave? El próximo 6 de enero va a llegar a la plataforma Netflix lo que estábamos viendo recién, que es el tráiler. Va a llegar, obviamente, el documental completo de Rock and Roll Cowboys, que es un repaso de una de las bandas de rock, vamos a decirlo así, para qué dar vueltas, más importantes que ha tenido y que tiene la Argentina a día de hoy, que son los Ratones Paranoicos. Y cuando digo esto, me pongo a pensar en cómo muchos artistas nos acompañan hace una buena cantidad de años y están ahí al costado. Y a veces uno no se da cuenta porque, no sé si les pasa, pero vieron que con artistas, con deportistas, con actores, con músicos, que por ahí no los conocemos, pero vamos creciendo con ellos. Y entonces hacemos comentarios como, mirá qué grande que está aquel, o mirá cómo está ahora. Digo, el paso del tiempo, que es el mismo paso del tiempo para nosotros, uno tampoco está igual, a veces nos pierde esa justamente percepción de que están ahí. Todo el tiempo están ahí. En mi caso, que fue uno de los primeros shows que fui en mi vida, que fue Ratones, si mal no recuerdo, en Obras, a finales de los 80, de ahí en adelante, han sido la banda de sonido de un montón de personas, y lo son todavía, incluso de aquellas que no gustan de Ratones Paranoicos, porque están ahí, y porque Cowboy la escucharon, y Juana de Arco, y habrán escuchado Sedán, y habrán escuchado Los Chicos Quieren Rock entero, habrán escuchado los 20 años de Los Chicos Quieren Rock, y así una lista interminable, digo, Vicio, qué sé yo, Helada Violada, Lluvia de Héroes. Ratones Paranoicos es una de las bandas más importantes que tiene el rock latinoamericano, quizás no de exportación. Yo los he visto, por ejemplo, en México, y por ahí a los mexicanos les costaba en ese momento no entender el rock, que lo aman y lo practican muy bien, pero por ahí eran más cercanos a la cadencia, ¿no? A Bersuit, a Capanga, a Los Cafres. Y vi uno de los mejores shows de Ratones en el año 2008 en el Vive Latino, por ejemplo. En México no había una tremenda cantidad de gente, estaba tocando Maldita Vecindad en el otro escenario, pero la gente que estuvo ahí se quedó con la quijada abajo. Sí, porque esos son los Ratones. Lo que pasa es que como son nuestros y están ahí y no nos damos cuenta que convivimos, un día cuando alguien, en este caso como Ale Roax o como Ramiro Martínez, paran la pelota desde Poster Films y dicen, ¿y si hacemos un documental sobre los Ratones? Ahí decimos, wow, otra vez los queremos y están cercanos. Lo tenemos a Ale del otro lado para hablar un poquitito justamente de lo que va a ser el estreno en Netflix del próximo 6 de enero del Rock and Roll Cowboys, y aparte gente conocida y muy querida en el medio como Marianito Charri, a quien le mando un saludo grande. ¿Qué haces, Ale? Buenas tardes, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Dani? ¿Todo bien? Bien, a ver, la sonrisa es por la ansiedad del estreno, por saber el laburo que hicieron, por hacerte carne un poco en las palabras que yo decía. Viste que hay artistas que... Yo lo comprobé, por ejemplo, Ale, en Brasil, cuando me tocó ir a cubrir Rock in Rio y estaba tocando Paralamas. Y me di cuenta que el que vendía los panchos cantaba los temas, el que estaba en la seguridad cantaba los temas de Paralamas, la gente que estaba ahí cantaba. Me pasó acá con Pericos, en otro festival gigantesco, y dije... Es una banda que conocemos todos de alguna manera y conocemos un montón de canciones por más que no seamos fanas. Pasa eso con los Ratones, ¿no? No, totalmente. Aparte, está bueno lo que decías, porque de ahí surgió también la peli. Esta cosa de no valorar lo que tenemos. Y esto que siempre le pasó también a ellos como banda, ¿no? De siempre estar como en esta suerte de, no sé, como colectora de el mainstream del rock, ¿no? Entonces, siempre que hablas de la historia del rock o lo que fuere, como que vas con los tótems ahí adelante.
y Ratones siempre estuvo ahí. Entonces, un poco lo que quisimos hacer es una suerte de justicia poética con todo esto y darles una peli que los deje en el lugar que se merecen. Vos sabés que yo coincido con eso, con el lugar que ocupan, porque también estamos viviendo tiempos donde, no digo que el rock sea mala palabra, ¿viste? Pero también hay que entender que hay tendencias nuevas que han llegado. El rock, digo, actual, quizás, de quienes están empezando, necesite otra visibilización, o quizás hay muchos jóvenes, la verdad, que hoy están enfocando hacia otro lugar y no tanto hacia el rock como históricamente pasó en Argentina. Y creo que es un buen momento también este tipo de trabajos para volver a poner el foco en el rock, porque me encantaría sacar la palabra y decir que es música argentina, pero son parte de la cultura rock y estilísticamente son una banda de rock, quizás una de las más importantes o la más importante en ese estilo junto a Riff. A ver, me pongo a pensar algo de Papo en algún momento, La Renga, como bandas argentinas, porque es un fenómeno muy argento también. Totalmente, aparte le agrego el rol al rock, porque es una banda de rock and roll y es un estilo tan sin tiempo, que es el que hacen, que siempre como que quedan marginados, y está bueno cada tanto como hacerles un homenaje y que las nuevas generaciones sepan un poco de qué se trata, ¿no? Sí, como decían algunos músicos, lo que mata es el rol, no es el rock, ¿no? Y si uno más o menos tiene un poco en cuenta la noche, se dará cuenta que lo que mata más que el rock es el rol. Ale, exactamente. Quería preguntarte primero, ¿qué era lo que querían contar? ¿No? Porque vamos a hablar después de qué es lo que tiene el docu en este caso. Aparte se va a ver una plataforma desde todos lados, desde cualquier lugar también. Vos vas a estar, si te vas en verano, 6 de enero, estás en una quinta o estás de vacaciones o en la playa o en la montaña, ya con un poco de conexión te podés colgar a verlo, el documental. Pero me interesa saber cuál es la historia que querían contar, porque alguien dirá, sí, es la historia de los Ratones, ok, de comienzo a fin, pero había una especie de motivo principal, decir, no, queríamos contar sobre la banda todo esto. Sí, en realidad empezó medio como un juego de estar hablando justamente de esto, ¿no? De bandas emblemáticas argentinas, o del rock en general, y nos encontramos una noche hablando de Ratones Paranoicos y de, no, pero para nada, porque Ratones fueron producidos por Andrew Goldman, grabaron con Mick Taylor, hay un disco que es hecho en Memphis, donde un fanático de los Rollings en cualquier parte del mundo va a encontrar a una banda argentina producida por el mentor, si se quiere, de los Rolling Stones, y Mick Taylor en guitarras en un par de temas, más Al Cooper. Entonces tenés de repente como estas joyas que nunca se pusieron en valor, o siempre, no sé, mira lo que me pasaba con Ratones, era que lo veías y decías, che, necesita como una curaduría estética para realmente plasmar visualmente lo que representan, ¿no? Entonces, medio con este juego y esta cosa de hacer justicia por el rock and roll y que tengan una buena peli, que tenga calidad, que tenga buena imagen y buen sonido, surgió la posibilidad de hacer esto. Esto se unió también a que en el momento donde tuvimos esta epifanía, nos juntamos con Pop Art, y Pop Art estaba armando la vuelta de Ratones, que fue en el 2017. Sí. Así que fue un poco esto de la buena suerte que llega con la preparación y la oportunidad, ¿no? Sí, y además, mientras veía las imágenes, muchas de estas imágenes, digo, no las había visto nunca en mi vida, digo, con unos ratones jovencitos súper tiernos, ¿no? Se nota mucho, no solamente en el look, sino en el estado hasta facial, ¿sí? De ser unas criaturitas cuando comenzaron a mediados de los 80. Y también supongo que esto debe estar en el documental, digo, ya está presente viendo el público, una identificación muy grande a través de los años
con la banda, ¿viste? Porque hay artistas que tienen su momento y decís esos 3, 4, 5 años, después sube, baja un poco, si bien se entiende que en la mitad ellos también toman como un impasse y Juan se hace sus cosas y el resto también, pero existe un lazo de fidelidad muy grande con la banda a día de hoy, porque tampoco se quedó en los viejos fans. ¿Viste? Le pasa como a Charly García también, que siguieron sumando fans jóvenes al mundo de Ratones, buscando algo que por ahí no habían encontrado o que se toparon de golpe y dijeron, wow, comienzo a revisar y escuchás el primero y decís, acá hay muchos Sex Pistols más que Rolling Stones, hay mucho New York Dolls, ¿viste? Hay mucho punk rock, pero es una historia de fidelidad también. Totalmente, aparte hay mucho Lou Reed también. Mucho Lou Reed, sí señor. Venía a cuenta de lo primero y no me extraña que hayas estado entonces en aquel primer Obras que hicieron que fue en el 89, donde ahí por ejemplo lo que en ese Obras presentaban Furtivos, que fue el tercer álbum, y ahí hay un cambio, ¿no? Hablando de estilos, como que se lo ve a un Juanse ya... no sé, afinando con Sol Abierto y dejando un poco atrás el primer Lou Reed, ¿no? Que yo lo asocio mucho a esa primera imagen más punky, como decías vos, y yendo a liderar esta suerte de Patria Stone que hay en nuestro país y esa fidelidad de público que lo fue siguiendo, y yo calculo que todo lo nuevo refiere más a la necesidad de escuchar siempre un rock and roll bien hecho, ¿no? Como que es algo tan simple por un lado, pero tan difícil de encontrar por el otro. Ale, le hacía la misma pregunta a Piqui Talarico hace poco, la semana pasada. Él fue el realizador detrás de Rompan Todo, ¿no? De este documental, casi docuserie, que también se encuentra en Netflix sobre la historia del rock latinoamericano, que es para mí la parte, supongo, ¿no?, más dificultosa que tienen los realizadores justamente cuando tienen todo el material arriba de la mesa y decir, bueno, ahora ¿por dónde empezamos? Porque para que la gente también lo entienda, más allá de las imágenes que vamos a ver en el docu, hay un montón de otras imágenes que quedaron afuera. Quizás de una entrevista de 1 hora uno se queda con 2 minutos, 3, 5 minutos. Digo, es así, lamentablemente, porque si no uno tendría que hacer un trabajo que escapa por ahí al formato del documental que uno quería. Siempre me llamó la atención saber cómo se hace la recopilación acá. Por ejemplo, hablaron con fans, vieron lo que la banda tenía, digo, en cuanto a imágenes, supongo que hay flyers, las fotografías, muchos videos de televisión, porque lamentablemente, viste, finales de los 80 y comienzo de los 90, toda la década del 90, si uno cree que los videos de los Babasónicos o algunos videos de Catupecu inclusive tienen una buena calidad, la verdad que todavía no se grababa con una buena calidad y estamos hablando de los 90 y hablamos de videos oficiales. ¿Cómo hicieron toda esta reconstrucción de imágenes, de fotos y demás? No, total, lo que vos decís es verdad, digo, todo a ver, cómo se grababa en un momento, cómo se filmaba, mejor dicho, antes de los 80, tenías la posibilidad de tener todo en fílmico y negativos que hasta el día de hoy perduran con una muy buena calidad. Claro. Después tenemos un gap entre ese fílmico y comienzos del 2000, donde se empieza a digitalizar todo en buena calidad. En ese gap se bajó algo súper cuasi hogareño, que eran VHS o Umatics, que eran cassettes que incluso a la hora de recopilar para esta peli, nos encontramos con tapes que fueron regrabados, ¿viste? De repente venías viendo un material que estaba buenísimo y te entraba, no sé, un casamiento arriba. ¿Entendés? Claro, total. Tendrá un bar mitzvah. Entonces, ahí nosotros encima teníamos una vara todavía más alta, que fue no tener entrevistas a cámara. No sé, algo que está bueno de la peli o algo para destacar es que no tiene el clásico, la cámara fija con el relato a cámara de los protagonistas, sino que lo que hicimos fue hacer entrevistas así de audio, ¿no? Solo grabadas con micrófono, y después valernos de todo el material existente para poder curarlo y contar todo más con footage que con la clásica entrevista y después ir cortando a imágenes. Entonces ahí fue como doble
el challenge que asumimos, ¿no? Entonces empezamos a recopilar material que de repente costó un montón, por esto mismo que te estoy contando, de toda una época 80s, 90s, que es muy difícil encontrar cosas en buena calidad. Y vimos con directores que lo fueron siguiendo en diferentes momentos. Había cosas, Juanse siempre tuvo como una mirada bastante clara al respecto y tuvo la osadía de poder filmarse mucho tiempo y sobre todo en el momento del pico. Entonces de repente hay shows de Cemento muy bien filmados, el mismo show que vos viste en Obras, tenemos partes de ese show que está bueno en la peli, que fueron donados por Clodomiro Luque, por ejemplo, que fue uno de los realizadores que los siguió mucho tiempo. Después también tenemos material de Fabi Castaño, Leo Aramburu, Ale Ral. Son todos directores que lo siguieron en distintas etapas a los ratones y que compartieron esos tesoros con nosotros, y nosotros, en base a todo ese material más lo que fuimos recaudando de notas televisivas, no sé, cositas, pero fue todo un trabajo como muy arqueológico. Ahí está nuestra productora Lucía Lamboley, trabajando como, no sé, como Indiana Jones, ahí viendo materiales, y una vez que teníamos ese material, empezar a curarlo de alguna manera. Había cosas que, no sé, tuvimos que, por ejemplo, transferirlas en París, por ejemplo, porque acá no estaba la norma necesaria para un rollo, poder codificar esos cassettes. ¿Viste? Te estoy hablando de cassettes de 8 milímetros, ¿te acordás que eran las camaritas más noventosas? Bueno, había muchas que venían de Europa. Justamente teníamos mucho material de eso que estaba en Pal B, acá tenemos Pal N, bueno, unas cuestiones técnicas aburridísimas, pero que hacen a que todo haya sido un proceso muy largo y muy complicado para curar ese material, ¿no? Ale, te hago una pregunta que quizás te suene tonta, y creo que si uno se pone a pensar ya desde hace unos cuantos años a esta parte, la gran mayoría de documentales no necesitan una voz que narre, ¿no? Pero creo que al mismo tiempo debe ser un desafío el hecho de no tener esa voz que te vaya hilando todo, cuando todo el guión, de alguna manera, lo van hilando las entrevistas, las imágenes, alguna entrevista inclusive que le hicieron a la banda, no sé, en algún programa, pero no tenés la voz narrativa. Por ahí es media tonta la pregunta. ¿Es más complejo o que me podés decir, no, nada, Dani, es más fácil si no tengo una voz que me narre porque yo voy utilizando las imágenes, pero yo a priori, desde casa, en el sillón, con el control remoto en la mano, diría, y es un poco más complicado que te quede clara una historia si no está esa voz, ni siquiera en la conciencia, que te va narrando o te va hilando los hechos? Sí, no, lo complicado fue no tener esta cosa que te da la entrevista, de tener a mano siempre el, bueno, listo, acá no tenemos imágenes, cortamos a la entrevista en vivo y digo, se hace más fácil la edición. Sí tenemos las voces guía. De hecho, lo que hicimos fue entrevistar, así solo de audio, de una manera como mucho más relajada, que nos sirvió también como para que la banda se suelte mucho más. Hicimos entrevistas por separado a los miembros de la banda y le sumamos a Gustavo Gauri, que fue su primer productor, y a Andrew Lou Goldman, que fue su segundo productor, digamos. Entonces, entre todos ellos te van guiando por sobre las imágenes que vas sirviendo, y te van aterrizando y contando de manera cronológica todo lo que fue la banda, ¿no? Pero obviamente lo que tiene más peso es esto que vos decías, ver estas imágenes donde los ves chicos de 20 años empezando y siendo tan grosos en un momento tan corto de sus vidas, ¿no? Ahora, Ale, ¿hubo algo que se te resignificó de la banda una vez que terminaste de ver, digo, alguna época, el tratamiento de algo que viste a priori, no sé, si me decís ahora, a mí, en este momento, siendo 14 y 28, cómo son las letras de Ratones en general, por ahí me tengo que poner a pensar, y por ahí si las empiezo a leer todas,
qué sé yo, se me apareció una imagen desde la lírica que antes no tenía pensado. Por ahí lo musical llega un poco más firme. ¿Cosas así te pasaron viendo todo el material? ¿Algo que se te haya resignificado o que lo hayas visto con otros ojos sobre la banda? Totalmente. Hay como... No, nos pasó algo muy gracioso, que es en el momento de hacer los subtítulos para festivales internacionales y demás, el momento que lo tenés que traducir y poner todo en inglés abajo, y empezamos a traducir al inglés esas letras, son fabulosas. De repente eran esta cosa de, por ejemplo, que tiene el rock en inglés, que si lo analizas es todo bastante básico y se para mucho más en la melodía, si se quiere. Y acá siempre hay que encontrar la vuelta, porque por estas cosas de escuchar nuestro propio idioma siempre es como más raro, lo sentimos demasiado simple, entonces siempre todos se encargaron de encontrarle como cierta poesía. Y me parece que ahí lo que hizo Juans en su momento con sus letras fue darle como una cinematografía, como una poesía muy particular, porque no es algo, si bien las canciones son como muy directas en su conjunto, las letras en particular tienen una poesía que es muy grosa, y las pasabas al inglés y decías tipo, che, están mejores que letras de cualquier otra banda. Eso me choqueó en su momento. Y después también nos remontamos mucho a los 90s, y eso que nosotros tenemos tan asimilado, nosotros digo, nuestra generación, Sí. Que de repente lo empezás a revisar. Hay un momento en la peli que justamente coincide con el momento del pico de fama de Ratones, o cuando explota realmente la banda, que es una época súper lisérgica. O sea, nosotros lo tenemos como súper asimilado, pero digo, vivimos una irrealidad de muchos años, y que la banda de repente lo supo aprovechar y supo sacar rédito con eso, contratando, por ejemplo, a Andrew Lou Goldman. Hoy, algo que sería imposible, digamos, decir, bueno, quiero que me produzca el productor de los Rolling Stones. Eso solo se pudo crear dentro de la lisergia de los 90, o sea, Claro. no hay manera hoy de que alguien diga, no sé, quiero que el productor de... Sí, que George Martin me haga una producción, claro. Claro, o de Jack White, o no sé qué. Claro. O sea, básicamente por una cuestión de presupuesto, ¿no? Sí, no, sí, no sí. es que no te atienda el teléfono, pero digo, no hay manera. Entonces, digo, eso lo pudieron aprovechar muy bien, y descubrirte en esa época, en el medio de todo... de todo ese viaje, tener a la banda completamente enfocada en lo que querían lograr, ¿no? Eso me asombró, porque uno siempre lo ve como algo natural. Y bueno, sí, los Ratones sí tocaron con los Rollings en su momento y no sé qué, pero si te pones a pensar lo que era la realidad en esos 90, porque ahora digo, cualquier banda puede telonear a cualquier banda. Sí, que es venga. distinto, sí, Digo, tal cual. En ese momento era toda una revolución. Sí. Digo, era la época misma en que venía Guns N' Roses y venían Rolling Stone, todavía no había venido U2. Digo, era una locura, separaba el país, y tener a los Ratones, que habían sido los que realmente prepararon todo ese clima estoniano en el país, porque recordemos que a fines de los 80 los Rolling estaban prácticamente separados, o viendo de qué manera volvían, después de una época que no les fue tan bien, Sí. en los 80s, y no se escuchaba tanto. O sea, era más para eruditos y bluseros, o no sé, sí, músicos que escuchaban a los Rolling, pero no era tan popular. Y los Ratones en eso hicieron como un trabajo, así como los Rollings en su momento con todos los bluseros, y dando a conocer a Muddy Waters y a todo el mundo. Los Ratones hicieron lo mismo con los Rollings acá. Y como decía Roy, en un momento, en una de las entrevistas, era uno de esos 5 shows de River, uno al menos, fue de Ratones.
Bueno, qué lindo va a ser el próximo 6 de enero cuando se estrene en Netflix Rock and Roll Cowboys, que es esta película documental que hizo la gente de Póster sobre justamente una de las bandas más queridas, además, que tiene la Argentina, y una de las bandas de rock, ¿sí? De rock and roll, la verdad, que son los Ratones Paranoicos. Se llama Rock and Roll Cowboys. Estábamos charlando con Ale Ruax, uno de los directores, bueno, con Ramiro y bueno, también con Marianito, que forman parte de Póster, pero ellos estuvieron metidos ahí con este laburazo que falta muy poquitito para ver y va a ser lindo verlo en vacaciones porque vamos a estar mucho más relajados. Ale, desde acá, toda la mer para lo que va a ser la presentación. Ojalá que le vaya muy bien fuera del país también. Y bueno, expectantes, locos, reansiosos. Dale, perfecto. Muchas gracias, Dani, por el espacio. Y nada, todo el mundo a verla como lacos a partir del 6 de enero. Felicidades para vos, que empieces bien el año. Dale, muchas gracias, Dani. Ahí pasaba Ale Ruax, uno de los realizadores de Rock and Roll Cowboy, que también, bueno, han tomado imágenes de nuestro querido compañero Ale Rala, a quien le mando un saludo gigantesco. Hemos trabajado muchísimo acá en Vorterix y va a ser lindo, ¿no? Tener ahí el 6 de enero, rompan todos los ratones, qué sé yo, el rock es como que asoma un poquitito otra vez su sucia cabeza. Y ya que estamos hablando de ellos, ¿por qué no los escuchamos?